Traction Throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the... Tricks on you! More than meets the eye. Lee return. Incredible ninja action. Oh, and the new Thundercat. Power Rangers, Teenage Defenders, Don't have a cow, home. Tailgate party? Whoops! Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. And I love new WWF. Use the super sucking back pump to turn him into a mutating, then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the... Tricks on you! More than meets the eye. Lee return. Incredible ninja action. Oh, and the new Thundercat. Power Rangers, Teenage Defenders, Don't have a cow, home. Tailgate party? Whoops! Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. And I love new WWF. Use the super sucking back pump to turn him into a mutating, then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the... Tricks on you! More than meets the eye. Lee return. Incredible ninja action. Oh, and the new Thundercat. Power Rangers, Teenage Defenders, Don't have a cow, home. Tailgate party? Whoops! Mighty Morphin Power Rangers Ultimate. And I love new WWF. Use the super sucking back pump to turn him into a mutating, then stretch and throttle. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the... Tricks on you! More than meets the eye. Lee return. Incredible ninja action. Three, two, one. Ahora. Hey. Come on. Llegamos. Sí, Macho, vamos. mal pasado estuvimos, pero ya llegamos. Sí. Yo estaba loco por hacer algo. Dile Quijote. Ese Quijote tiene, sin contar a todas las cosas que han pasado ahí, ¿verdad? Mira, ahí está el oído mío, ahí me está diciendo. Mira, y que todo bien, muchachos. Todo bien, papi. Carlos, Perdido. que sí, Carlos está perdido, no había podido estar con nosotros. Carlos sí que está un rato que no estuvo Sí. aquí con nosotros. Sí, hecho, no había podido, mano. Pero siempre los veía, ¿sabes? Siempre estaba Sí, aquí, no, estabas aquí, es verdad. que no podía entrar, pero... De hecho, Yo intenté no te- entrar ayer cuando se cayó, que te quedaste solo, pero no pude. Ah, sí, verdad, el episodio de la pasada no, la otra. Me quedé solo yo en el podcast. Nadie Nuevamente, pudo. ya, Sí. Pero yo le dije a León Gemelo. Yo no le dije a León Gemelo. Sí, No, tú estabas, después vino él y entonces se le cayó de momento al ratito y nadie pudo entrar después. De verdad que no sé. Ok. Sí, yo me fui a trabajar. Yo estaba cuidando a la nena. Lo estaba viendo en el celular y ella estaba viendo muñequitos allá. Y pegué a intentar entrar con la muchachita aquí. Yo, a ver Sí, si sí. por lo menos Para darme un relevo. Ajá. Aunque no esté la cámara para acá, pero te seguí el tema porque yo te estaba viendo, pero no pude. Sí. No pude entrar. No, de verdad. Pero ya que estamos aquí. Hay estamos tema, ahí. hay un par de cosas. Sí, par de chacho, cosas hay un chéveres, montón par de de cosas. Ismael me estaba poniendo al día de par de cositas que no sabía. Cosas que me tiran fotos que yo lo que hago es que llorar. Esperemos que, ¿verdad? El más que sabe realmente estoy aquí, el señor Carly. Carly nos tiene que decir la historia de, hicieron ya a Mask Attack, el de Mask, en 3 pulgadas con 14 puntos de articulación.
y no sé cuánto vale. Sí, están ¿No lo viste? haciéndolo. Están haciendo un par de Pero lo figuras. viste, lo viste. Sí, Pero sí. viste ¿Cuánto está? ¿No sabes? Si manda a buscar uno, acuérdate de mí que yo. Déjame Mira, buscarlo. lo bueno es que están haciéndolo, son 3 pulgadas. O sea, que si están haciendo los chiquitos es que vienen los cajos. Sí, O a lo porque. mejor lo hicieron Ajá. pequeño para que lo puedan meter en el carro vintage. Por eso, para el bueno, no, pues yo creo que son más grandes que la Vintage. ¿La Vintage son 3 Más pulgadas grande. también? Yo creo que Yo sí, creo los que que un tú poquito más tienes. grandes. Sí, sí, son como 3 Sí, pero pulgadas. son 3 pulgadas, yo creo que son un poquito más chiquitos para mí. Ahora Son me deja- 2 y pico. En Sí, verdad, checate a yo ver. tengo, yo tengo como 4, tengo 4, pero no tengo los carros. Tengo más tracker, pero no tengo los carros. Tengo un par de 2 malos y 2 buenos. Y me encantan, mano. Yo creo que si me meto en esa línea, me meto en los vintage. No, Siempre lo he y lo querido bueno, tener. pero lo bueno de esta serie es que si los dejan chiquitos, pues es mejor porque así lo hacen con los cajos, como era que venía antes. Hacen una nueva serie, pero con los cajos. Hacho, pero lo que yo quisiera es que, y puede pasar, apúntenlo, que en G.I. Joe Classified salgan. Así, Y es que grande. Porque ellos son de Hasbro ya. Hasbro tiene la licencia, sí. de esos de ellos. Que los No, y tiren además, ya como que. pues puede ser, pero no va a tener, no va a tener el cajo. Eso Eso sí, pueden eso sí. hacerlo así pero lo bueno de las chiquitas es eso, que como cuando tú eras mucho chamaquito, esas figuras eran únicas, no, o sea, tú podías jugar más que con eso, era más. El mundo, Míralos si los aquí. querías unir, era más Ah, traje. ya, pero está bien chulo, sí, mano. Y está chulito, mano. Tienen los moldes Imagínate 3D, el de hecho. cajo, imagínate el cajo, papá. Ve, como el Ay, de bendito. Ramen Toys, que todavía no tiene la licencia, pues se llaman máquina. Ahora pusieron en español, Max. Exacto. Qué brutal, qué Oh, brutal, qué brutal. Son unos loquitos, ¿viste? Lanzando cosas así al garete. Pero hacen cosas Bueno, buenas, mano. Sí, con los bueno, Los Centurion hicieron un par de cosas, chévere. por lo menos que hagan, no sé, 3 y 3 más tracker, No, pero ya ese más tracker es del Thundercrack, el del Thunderbird, el del Camaro, esa figura. O sea, que hagan al Yo tengo, chinito, no, pero mira, que mira. hagan al chinito, Mira lo que hay a acá. ver, tiraron más, no joda. Ah, mira, a mira, ese la máquina. le ¿Quién puedes es ese quitar. sector? Es el mismo que ¿Cuál enseñamos es ese? primero, pero le puedes quitar la Ese es máscara. más, Más. por eso ese es más tracker, ese es más tracker, sí. Ajá. Ese es el líder de más. Y mira aquí la otra que están tirando. Ahí, que tiene que ser Venom. Hay pares. La nena, nunca salió en la original. Ay, nunca salió. Qué brutal. Hasta ahora Ya, son ellos. deberían hacer la nena original, tirarla de la versión original para poder ponerlas con las viejas, porque nunca salió. Y mira, supuestamente hay un rendering de que lo iban a tirar, nunca lo llegaron a tirar. Y tanta porquería que tiraron, pero era que tiraron de más un montón de cosas que de los últimos vehículos de más, cuando era una cajera, las últimas series de más que eran bien porquería, animadas, tiraron un montón de cosas de eso, de esa serie, y de las primeras que fue, ella era la única nena, nunca la tiraron. Ya que yo no tengo muchos recuerdos de esa serie, sí la vi. Y creo que Más, está en. más es del 82, creo, más es más viejo. Ah, Más es mira, más viejo que He-Man. Ricky está preguntando Más si Sí, es- son sin licencia. No, esos son sin Sí, licencia. pero aquí los por dieron eso. cuando estaba chiquito. Por Porque eso. tú sabes Sí, que sí. aquí en la televisión de aquí lo repitieron hasta. Pero no tengo mucho recuerdo de ellos. Pero Soy fíjate, mayor. más no lo repitieron mucho. Más fue una de esas series como Calabozos y Dragones, que solamente la vieron un tiempo y nunca más volvieron a dar la corrida. Por lo que un sábado cogían un capítulo, pero no era que la daban todo el tiempo. Lo que fue más Calabozos y Dragones, Snorks. Muchos muñequitos de aquellos tiempos que nunca, ¿sabes? No como los pitufos, que siguen haciendo pitufos como G.I. Joe, que Ajá. sigue haciendo G.I. Joe. ¿Sabes? Fueron cosas que fueron allí y ahí se quedaron. ¿Entiendes?
Mira Y la nunca más lo repitieron pintadita. porque otras cosas se pegaron, ¿entiendes? Ya cuando llegó Ajá. He-Man y llegó otras cosas, ya más era del pasado, era como que y al no salir más cosas de más, pues nos olvidamos, o sea, la gente, ahí se quedó la serie, ¿entiendes? Eran series así, por eso de Calabozos y Dragones no mucha gente la conoce, pero son series que son brutales, pero que no siguieron, como que no siguieron trascendiendo. Ujú. Sí, sí, posiblemente por eso es que no la vi. O Por sea, eso yo es, sí vi por eso es. episodios salteados, Y pero te, y te, no. y te digo, los chamaquitos, como te digo, lo que es Transformers, hay mucha gente que tú dices, Transformers, qué sé yo qué, pero son de Generation 4 para allá para el carajo. O Sí, sea, la sí. Generation Ajá. 1 no se la vivieron. ¿Entiendes? Ellos saben que es Optimus porque pues es Transformers, pero ellos no se vivieron esa Sí, era sí. de como tal, Ajá. de ese principio. Pero le gusta Transformers porque trascendió. Transformers siguieron tirando cosas y series, aunque no estuviese el Generation 1, siguieron evolucionando. Que en una parte se jodió la serie, porque lo que hicieron fue joderla, pero pues, Sí, sí. Tú sabes que tampoco fui tan fan de Transformers. Yo era más de He-Man, Thundercat, número uno para mí. He-Man, G.I. Joe, me encantaba. Los Defenders of the Earth me encantaban también. esa fue otra serie que la dieron un poco tiempo, eso no duró mucho Sí. tampoco. Sí, eso Tampoco Sí, la fue. eso no duró repitieron. mucho. Eso No fue duró mucho. 2 años, lo máximo 2 años. Adiós, nos vemos. Eso fue como la de Chuck Norris, que fue algo bien También, cortito. John Norris, Hambo, todas esas series de aquellos tiempos que fueron cortas, esas series nunca volvieron a repetirlas. Que las generaciones después que siguieron después de nosotros, si no las cogieron en YouTube, no las cogen, porque en televisión no las volvieron a dar. Sí, sí. Sí, tú sabes que la de Rambo yo la veía porque había un videoclip que tenía VHS y la vi en VHS, nunca la vi en Pero, televisión. pero la, Sin, pero- sin pero em- la de Hambo la dieron en Guapa. La de Hambo la dieron en Guapa y estuvo así como 1 año, 2 años. Y eran poquitos capítulos porque lo daban los mismos todo el tiempo. Los mismos todo el tiempo. Sí, sí. No, y hace poco yo me senté a verlo porque hay una página en Facebook que los tiene todos en español. Y son varios, son Ajá. varios. Lo que pasa es que a veces aquí compraban el Sí. primer season y los repetían. Ajá, así Pero Chuck mismo. Norris no. Chuck Norris fue 15 episodios y eso no pegó. O sea, y ya se fue por chojo. La de Rambo sí pegó. Sí. Los juguetes los tenía todo el mundo, papi. Todo el mundo tenía un Rambo en la casa. No, y hablando de Era- esos juguetes así de los 80, Ramen Toys se está yendo para esa época. Mira lo que han hecho hasta ahora. Están los de Mask, están los de... ay, se me olvidó el nombre de esta gente. Centurion, Los Silverhawks. Centurion, sí. Silverhawk. Silverhawks. y- Los Por ahí. 80 Commanders se parece el logo de Exo Squad. ¿Eso es? ¿O estoy equivocado? El último, que está después de los Silverhawks. Ay, espérate, déjame. Yo no veo, no. Yo estoy bien ciego. Eric Dime, Commanders. Quijote, para ver. Había una serie que se llamaba Exo Squad que salió como en los 90. No sé si está emulando eso, porque el logo se parece. Es que no lo veo bien. 80 Commanders, algo así se llama. Sí. De verdad que no sé. Esa... ¿Quién es como- ¿Quién es el primero? El de Pues- acá. El que está al lado de acá. Al otro lado. El de al los- lado. los demás, los que están haciendo ahora. Ahí te lo está enseñando por escala. Ok. Pero Qué brutal. lo único que tienen licencia es de Silverhawk y porque Super 7 se la compartió a ellos. Yo no sé si me vaya con los Silverhawks de ellos. Yo sé que los de Super 7 sí van. Si en el momento que salgan, pues puedo meterme en las dos licencias, lo hago, pero los de Super 7 seguro, eso no sé. Porque es que se ven chulos, pero es como una nueva interpretación de los personajes y los de Super 7 se ven como la caricatura, Míralos ahí. pero se ven bien, se ven muy bien. Yo no Eso, veo se ven más como- serio. eso lo que pasa es que trataron de emular el de Super 7, pero llevándote al juguete original. Esto, ese. Ese, acuérdate es que el Mirándolo, muñeco- el juguete original era de color plateado. Entonces lo que hizo fue en este Super 7 hacerlo igualito con los muñequitos. Pues como él lo hizo así, pues estos cogieron y dijeron, espérate, pues nosotros vamos a irnos igual que el muñequito, igual que el juguete, para traer a la gente a ese flow de... Pero si tú lo ves No, y bien, si te- parece de Super 7. Sí, sí, porque lo lo ves. compartieron.
si tú te fijas, esta versión es más bien al arte que utilizaban los Silverhawks en las cajas, en los VHS, el arte como tal, que era más serio, más pintura. Se ve más adulto. Yo me voy más por el de Super 7 porque se parece a la caricatura, y segundo, a mí lo cromeado no me gusta. Porque lo que es cromeado no dura. Con el tiempo, con la calor, se daña. Después la figura se pone bien fea. Prefiero que no tenga los colores plateados, en verdad. Yo sé que se ve mejor plateado. Porque si es plateado, que lo hagan diecast, que lo pinten. No, y creo que Super 7 iba a lanzar otra versión de Silverhawk plateado, pero eso iba a ser como algo exclusivo o algo. Él no. Papi, que, mira, Super 7 tiene que pagarle un montón de gente para hacer esos muñecos, mano. O sea, es una compañía pequeña que tiene que hacer Villa y Castilla. Mira, para poder tener y, esa licencia. y les voy a decir unas cosas, todo está subiendo. Sí. Esos juguetes de Super 7 los veo en 80 en cuestión de un mes. Sí, están. 80. Sí, no, ya hay algunos, los grandes, las versiones más grandes de cada pero persona. eso los vale, los grandes. Eso los vale, porque los chiquitos valen 50. ¿Entiendes? Los grandes juegan 80, está bien. Y fíjate, si se ha mantenido ahí. Pues ellos no ni han subido. O sea, se han quedado, ojalá y se queden ahí porque ellas que son Lo caras. que pasa es que ya son caros de por sí, entonces saben que si los suben mucho no los van a vender. Porque no a todo el mundo le gusta Super 7. Les gusta, pero cuando tienes al lado un Marvel Legends que vale 25 o 30 versus uno de 50, pues hay una diferencia grande. Pero la diferencia en huevos, pan, leche, jugo, pamper. No, y hablando de nostalgia de Super 7, ellos se dedican a eso, mira. Sí, de la brutal, Toxic Crusader. Super brutal. Eso me llama la atención, el anterior. Y son pero es como las tortugas que ellos están haciendo de la serie de la línea de las tortugas, que son de acuerdo a las figuritas de los 80. Pues pero esa es de la caricatura. Sí, y de la, ¿cómo se dice? Estos son de la caricatura. Porque ellos lanzaron la de los muñecos. Pero esa versión esta versión es un poquito más a los muñecos. Y aquella tiene ya la cara de... Ellos lo están haciendo con todas las líneas. Están intentando lanzar los muñequitos y lanzando los juguetes. Con Thundercat ahora van a lanzar las versiones juguetes. De los juguetes. Lo hicieron al revés. Se ven lindos los Toxic Crusaders. Es que eso a mí sí que ese tiempo, yo me acuerdo que uno se levantaba por las mañanas, los sábados, y a veces tú no sabías qué muñequito te ibas a encontrar un sábado en cualquier capítulo, en Fox. Pues yo me acuerdo nosotros íbamos a ABC, NBC, Fox, en aquellos tiempos tempranitos, WGN, WB, y entonces tú cambiabas todo el tiempo cuando iba a empezar los muñequitos. Me acuerdo la primera vez que yo vi eso, el Toxic Crusader, fue como ver ahora yo a Coco Melon. Sí, era ya algo más para nene. No, porque yo crecí con la película de Toxic Avenger. Sí, que eso es eso. Toxic Avenger de muñequito, cabrón, es loco. Sí, eso era bien oscuro, esa película. Esa película fue asquerosa. Sí. Ese fue un B-movie que pegó, ¿entiendes? Sin chavo. Yo no tenía ni chavo para hacerla. Fue un B-movie que pegó, pero a nosotros lo que nos gustaban los superhéroes y jodiendas de aquellos tiempos chamanitos, pues nos interesó, ¿entiendes? Pero no era así para ponerlo como... siéntanse bien ustedes ahora cursi. mismo, como cuando Thundercat le pusieron la porquería que hicieron última esa, Thundercat Roar. Así mismo me sentí yo. Mira, lo que pasó con eso es que para ese entonces, Playmet estaba acostumbrado a comprar licencias baratas. ¿Me entiendes? Ellos compraron Tortugas Ninja cuando Tortugas Ninja no era nada. Entonces, cuando Tortugas Ninja está decayendo, pues ellos dijeron, pues vamos a comprar esta licencia. Me imagino que se la regalaron casi. Vamos a hacer muñequitos de esta película, al garete. Vamos a ver Sí, si sale. por No eso pegado, es que los muñequitos, por eso es que las figuras se parecen mucho y las puedes hasta juntar con las de las tortugas, porque son iguales casi. Y el otro ejemplo es Jin Longbei. Jin Longbei fue lo mismo.
Ujú. También compraron una licencia de un juego, Tecatita, que estaba, y tiraron figuras, hicieron una caricatura, pero ninguna Pero, despegó. Jim Longbay es de culto. O sea, a algunos de pero fíjate, nosotros nos pero gusta, diga, Gilon pero no Brisma, es como... Gilon Brisma fue para el juego, porque la serie fue una porquería. Como tal, Gilon Bris lo Exacto. que logró hacer la figura, bueno, lo que logró Gilon Bris fue para el juego, ¿entiendes? Que si a ti te gusta el Gilon Bris por el juego, y la figura es por el juego, o sea, te va a gustar. Pero si te pones a ver la serie, papi, fíjate de eso. Lo que pasa es que todas las series de muñequitos de esos tiempos eran hechas exclusivamente para vender juguetes. O sea, el Ajá. juguete como tal era de la serie. Lo primero que salió fue el juego, estaba gufiado, estaba pegado, vamos a hacer una serie de muñequitos de estos. Pues tirándose para comprar licencias baratas, pero no pegó nada como pegó Tortugas Ninja, eso fue un palo. O sea, las tortugas son las tortugas. No, y Por ahora eso es que tú ves que mismo todos los moldes son iguales. están lanzando ahora mismo Hilla Toys también está haciendo figuras que ya habían salido. Tiraron de Robocop, que se ven Ah, bien las vi. bonitas. Esas son 6 Van pulgadas. a seguir. Sí, ya lo está brutal. Sí, es bien completa, es más completa que la de NECA, yo creo. Van a Mira, salir, La mira, de van a NECA seguir está, mira de los La NECA está accesorios. la de NECA salvaje, está pero. chévere. Ese es el Party Damage de Hot Toy. Pero trae un Sí. montón de cosas. Eso está Sí, brutal. está chévere. No, está bueno, está bueno. Sí, Pero se yo ve como bien. que después que conseguí el Hot Toys, ya dije, ya, Sí, de No, verdad ya. que- o sea, es Y como también se que, tiraron En otra, realidad, los la, mismos Haya Toys de la película de esa, la última no, de Netflix. no la he visto, esa no la he película visto. es un chiste, mano. Tú ves esa película, es No un la, chiste. no la he visto. No me digas algo así, en serio. Ah, mira, Es un dice que chiste. si nos acordamos de los Biker Mice, los motorratones. Ah, Sí. claro, papi, los míos están ahí. No, todo el que es fanático de las tortugas se acuerda de Biker Mine, se acuerda de todos esos tipos, esos son unas Sí, copias de ellos. Y los Tiger Shark también eran, los Tiger Shark Ah, eran. los Tiger Shark, sí. ven. Es como Todos esos eran animales unas mutantes. y por eso eran unas copias Sí, de los pero Ninja los Biker Mice están gufiados. Eso sí me gustaron, mano. Sí, Sí, pero que bien vinieron, bueno. que fue un trending, eso fue como un trending que vino después de las tortugas. Hacer Sí, todo el mundo como- y- quisieron replicar a las tortugas, pero nadie pudo. ajá, Tortugas, hasta el sol. Para mí es la licencia ahora mismo más trending que está ahora mismo. Hay como 5 marcas tirando tortugas. Salió un videojuego súper brutal. Que no le haya jugado, jueguelo. Y si Ah, no lo han sí, visto, sí. vayan a Lootbox. Está la campaña competida del juego. Está buenísimo. Deja ver si yo tengo una fotito por aquí. los Biker Mice from Mars. From Mars, ¿verdad? Biker Mice from Mars, Sí, eran de Marte. de Marte. No la tengo, pero sí, el videojuego no lo he jugado. De verdad que yo estoy bien atrás en un montón de cosas, pero me dicen que está bien Muy Ya, yo bueno. la acabé. Yo la acabé, está buenísimo. Buenísimo. Es continuación, es como si fuera una continuación de Tortugas en el Tiempo. Así que si te gustaba Tortugas en el Tiempo, no te va a defraudar. El juego está buenísimo. Uno de los mejores beat'em que han salido en los últimos 10 años. Déjame ver. Ah, mira, Carlos, no sé si tú, bueno, yo creo que sí, porque yo te mandé. Bueno, tú me escribiste que estabas ready. El He-Man de Mondo. Ah, papi, ya está. Mira eso. ¿Qué? Papito, eso sí que está brutal. Eso sí que está brutal. Ahí se fue mi regalito de padre, papi. ¡Guau! Pero ese pecho es diferente. Es que Porque Ese te es trae de. Ok, la figura es como una figura deluxe que te trae para hacerlo el He-Man regular, el Battle Armor Ok, o el Power Punch He-Man. ok, O sea, puedes tener cualquiera de las 3 versiones. ok. míralo aquí. Cabeza intercambiable, 6 manos, 2 espadas, ¿sabes? Eso está súper exagerado. 12 pulgadas, ¿la ese? Sí, 12. Sí, de los grandes del mundo. De los grandes Ok. del mundo. Sacho, brutal. Pero ese cae con Oldak, ¿verdad? Que ellos tiraron a Oldak también. Sí, Hordak Exacto. han tirado Papá, pales. Hordak. Tienen, ¿verdad? Tú los Sí. tienes todos casi.
Yo tengo 4 de ellos. Yo tengo a Ordak, tengo a Manatans, a Merman y a Faker. Si no lo han visto, vayan al unbox. Boom. Y están todos los unboxing ahí. De esos Ah, sí, 4. Faker. Ok. Me falta Keldor, me falta Skergo y el Y Skeletor. He-Man. Ve, Y Skeletor no es. Skeletor, perdón. pues mira, yo cuando empecé en esa licencia con esos de Mondo, yo reservé el Skeletor y el He-Man. Y después lo cancelé porque el He-Man se veía bien charro, mano. En verdad, a mí el He-Man no me gustaba. Y para lo que Ok. había que pagar, no me gusta. ¿Qué pasa? Que cuando vi que iban a lanzar ese, porque se lo anunciaron hace como un año, o sea, enseñaron los bocetos. Sí, yo me Cuando acuerdo. enseñaron los bocetos que yo lo vi, pues yo dije, ahora me voy a meter a la licencia y pegué a comprar los que iban saliendo. O sea que no tengo ni a He-Man ni a Skeletor, pero ya ese He-Man ya está, Ajá. ya está preordenado. Ya ese He-Man está Sí, preordenado. pero. Y estoy totalmente seguro que va a salir un Skeletor así. Ellos no van a dejar esto. Ajá. Ya Ajá. mismo van a lanzar un Skeletor Battle Armor con todos esos accesorios. Y ese es el que me va a No, comprar, así que, papi, porque está en ya, 500, la gente vendiendo esos muñecos en 500 pesos, están Sí. locos. Están locos, mano. pero tiene que valer como 200, eso tiene que valer 2,5 por lo menos. Ese Ese vale 260. 260. Pero regular, Pero ese es de los más- 1.80 por ahí, 1.60, 1.80. ¿Vale un Sí, porque 80 ese es ese de muñeco? luz. No, los Ese vale regulares. 260. Ah, ok. Pero ese. ese Deluxe 260. No, Pues 2,5 ese mismo. Sí. Pero, chacho, en no, y sin eBay. envío, el envío es gratis. Ah, El sí, envío sí. es gratis. Mira, y los otros son 100, coño, cabrón, que me den el envío. Ahora si estoy dando 160 pesos, ¿qué más tú quieres? Mira, Sí, pero Yo es que, tengo, mira, mira, ¿sabes qué? coño, En regálame Big eso, Bad Toys, no seas mundo. mira, en Big Bad Toys, si tú compras un Marvel Legend, papi, el envío de un Marvel Legend te vale como 15 pesos. mira aquí. Este es De Keldor. uno solo. Ese es el que yo quiero. ¿Ese Mira. quién es ese Keldor? Keldor, déjame Ese es cómo- Skeletor. Ah, Keldor. Yo quiero ese porque lo quiero poner al lado del Lord Dark. El Ordak se ve, yo lo vi. Yo me compraría a Ordak y a Skeletor, más nadie. Y man es maricón. No, mira, papi, si tú ves a el Melman, te vuelves loco. El Melman es el más brutal de todos. Gacho, sí. Y Trap Yo, no viene Trap Yo. Acho, no, Todavía, cuando lo Bueno, lancen, eso va a lo ser anormal. tienen el dibujo, lo habían hecho. Eso Sí. fue lo de, creo Mira. que fue lo del PowerCon del año pasado, anunciaron todos los que venían. Viene hasta un Battlecast también. Ok. Y Pero bien chévere. te lo digo, si ves el Melman, te enamora. El Melman está fuera de liga. Ese No, es el Melman, personaje que menos a mí me gusta. A mí nunca me ha Melman gustado es- Melman. Melman Pero esa siempre- figura está. Melman era el comiquito de ellos. Sí. Pues estaba Bisman. Sí. Pero Melman era el más mamadito de ellos. Era buena gente. Melman yo siempre sabía que era bueno, no era malo. Hubo un capítulo de Melman, uno que él era el malo, que yo me acuerdo que él como que tú cogió los poderes de algo abajo del agua y se creía que iba a ganarle este esqueleto, papi. Bueno, no sé si fue él o fue otro, pero para mí uno de los capítulos fue- fue Melman. Fue él que él Fue él, ¿verdad? liberó Fue. una bestia, liberó como un. Ay, como un Kraken, liberó como un Kraken ahí. Y He-Man Cacho, le metió a él y al Kraken, a los dos. Ah, sí. Es que Melman era como que el más, era como que el menos de ellos, era Trap, yo, Triclop, Bisman y Melman. Tú sientes Mira, cuando ves la serie. Yo amo la serie de Filmation, yo la amo. Nacho, Y- pues y esa tú cuando es. Ah, Esa eso se es- ve brutal, papi, viejo. Pero no me meto ahí. Está lindo y todo, pero para mí Toy Story es los juguetes, como tal, que se ven como los Sí. juguetes. Pero está bien súper lindo. Sí. Está Yo bien. me voy a comprar, mucho hay Está uno, detalle. súper cool. hay uno en Walmart que no se ve mal, fíjate, a ponerlo por ahí para eso, con el Sí, gatito. se ven bonitos. Hay de todas las estaturas en Walmart. Ajá. Tú sabes que hace como 2 semanas, más o menos, recogiendo, yo tenía un boss de los grandes, de los que hacen sonido, igual Ah, al sí, de la sí, sí. película. Y lo tenía por ahí y era por la mañana y qué sé yo, y dije, "Acho, se lo voy a dar a la nena". Lo abrí y se lo regalé a la nena mía, por ahí lo tiene dándole cantazo. Sí, Ella de lo ve y los- dice, boss. Son como 12 Me senté con ella después a 12 ver. pulgadas o 10, ¿verdad? Algo así Sí. creo que.
Hacho, No son como, después que la- como así. El que viene de los juguetes es así, como el grande, grandecito. Los nenes míos me los regalaron a mí. Sí, tú lo tienes por ahí Después que ellos dando. los desbarataron, después que los barataron ellos todos, estaba así mismo como los tenían disbaratados por la esquina, que los tenían ellos. Yo me los traje para Neverland, pero los que yo tengo de Boss los son cuando salieron la Toy Story 1. Los que yo le compré a ellos cuando fuimos a ver Toy Story 1. O sea, esos juguetes. Por lo menos el Boss y el Woody que tengo. Y también, mira, este se ve brutal. Yo no he visto mucho, o sea, no soy fan de Star Wars, pero se ve brutal la figura de Bane. Todavía, ¿Sabes? todavía no me lo he comprado. En Marvel Legends todavía no me lo he comprado. Sí. En Marvel Legends, mira que diga, en Black City. En Black City todavía no lo he conseguido. Ahora cuando vayamos para allá creo que lo conseguiré. Y tiraron otra versión de Boba Fett con los colores un poquito Ah. más diferentes que lo otro que habían tirado. Ya salió el Boba Fett o sea, sin el Black City, ¿verdad? Sin el casco. Sí, Eh, los Black Series, eso. Y ya ahora hay, salió hay sin el casco como, Boba Fett. hay como 3 versiones ya para ordenar, algo así creo que es. Para Sí, ordenar, pero para que haya salido. Yo creo que O todavía sea, no. que por eso. Sí, para ordenar, pues estar ahí, toda la que pasa. Pues yo cuando me dicen, tú avísame cuando estés en la calle. Cuando esté en la Cuando estés en la calle. calle para poderla buscar. Hoy salió, me llegó el peor del Shredder de las Tortugas Ninja de Power Rangers. Ah, diantre, sí. Ese a mí me llega y que septiembre. Está lejos. Pues es que yo lo tenía en Entertainment Earth y lo cancelé. Y al ponerlo acá en Viva Store, pues ya estaba atrasado. Ya. Y fíjate, fue que se me pasó porque yo había reservado 2 y cancelé 1. Sí, sí. Yo pensaba que tú lo tenías ya. Y No, no les dije pues nada. bendito. Ahí estaba escuchando a Ismael que tenía un jeguero allá arriba de caja y yo estoy igual. Mira, los Thundercats, las tortugas ninjas así de Power Rangers. Mira lo que le traje a Carlos de allá de Oh, Orlando. papi, que lo quiero. El King, Sí que lo el King, quiero. el King. Sí que lo quiero, papi. ¿Cuánto vea, tú sabes que el panita mío, Aarón, para donde vamos para allá, para el Toy Story, para el Toy Story, para el coso ese, El PowerCon. Aguantón. era el tiro de donde él estaba el paquete ese, estaba el paquete de Triclo y el paquete, ahí son 3 paquetes grandes, el de Orco y He-Man. Sí, Estaban esos 3 paquetes en 21 pesos. no, y eso fue hace tiempo porque ahora está en clearance. Yo los conseguí, Los otros días. yo los vi en 9 Mira, pesos. Esos packs. Lamentablemente, si Mattel no hace algo urgente, eso se va a ir a pique, esa línea se va a ir a pique. Y es lamentable Seguro que porque sí. está buena la línea, ¿sabes? Me gusta. Lo que pasa es que tienen que ya irse por otro rumbo. Pero Pero es que como va la cosa, eso es una línea de una serie, ¿entiendes? Eso es una línea de esa serie de Revelation como tal, me imagino, a menos que No, vaya a seguir no. haciendo. no. Eso si tú te fijas en las cajas, ellos te dicen, a ver, te dice en cada caja, en esta parte, te dice de qué línea es. Por el Así momento es. son de Revelation, pero van a ver de otras, de He-Man Filmation, de He-Man como Ajá. se veía antes. Porque esto es como Marvel Legends. Lo mismo que en Marvel Legends, o sea que te tiran los Spider-Man de diferentes cosas, de las Mira aquí. películas, de los cómics. ¿Ves? Pues ellos van a hacer Ajá. lo mismo. ¿Ves? Este dice Eso otra dice cosa, New Eternia. que no es de Revelation. New Eternia. Que no es de Revelation. Ajá, no es de No, Revelation. Ese no Pero es de Revelation. es que hay mucha cosa, porque acuérdate, están volviendo locos a la gente, porque entonces los Origin, y los Origin, ¿qué pasó? Los Ori, Ya los Origin mira. no van a tirar más nada. Sí, siguen Por- tirando. Ese es el, Por eso es lo que pasa, que ese- están mezclando un montón de cosas a la misma vez. Sí, a la Y misma ya vez. la gente, chacho. la gente deja de seguirlo porque no sabe ni lo que está siguiendo al fin y al cabo. Mira, yo soy uno Se supone porque que sí, se yo, supone que si ¿cómo es? yo digo que se supone que si Revelation fueron esas 2 partes
pues tú hagas figuras para esas dos partes y cierra cierra eso ya. Lo que se va a vender de eso ya se vendió, ¿entiendes? Sí. Entonces, por lo que yo vi, la segunda no dio mucho de qué hablar. O sea, que las figuras que tiraron segunda en la segunda edición de como la segunda parte esa, como que no han dicho mucho. Sí, no, Todavía y no han tirado todavía todas, todavía faltan, no han tirado todas. faltan un montón de Eh, Por eso, figuras de pero lado. Yo, me- mira, yo soy fan de Master hasta la muerte, o sea, eso es. Y yo lo que diría es, por lo menos desde mi punto de vista, es que ellos debieron haber tirado las Origins solamente los personajes que salieron en lo vintage, sin estar metiendo más personajes porque nos están llenando la casa de muñecos que no queremos. Ujú. ¿Me entiendes? Yo quiero tenerlos todos los pero, que vinieron originalmente. pero eso es lo que pasa con Revelation. Eso es lo que pasa. Origin llenó a la gente con un montón de cosas, ¿verdad? Porque la gente ya tiene la nostalgia. Pero esos de Revelation, al no tener la nostalgia, no te los van a comprar si no los conocen. Y ahora viene Sí, pero Revolution. Master of the no, Universe, pero Revolution. Ahora esa es la es tercera la parte. continuación. Está peor que ¿cómo se llama esto? Los de los cajos. Saben de Fury. Sí. Sí. Yo sé que esta es mi línea favorita de ellos. Obviamente la mejor línea es la Moto Classic, pero eso está imposible de comprar. Sí, ¿sabes? está Si bien tú no la caro. compraste en su momento. Y esto No. para mí esto es Marvel Legends, pero de la licencia de Moto. Y me fascina, pero de verdad que están tirando muchas cosas juntas y hay otras compañías también que tienen cosas brutales. Mira, yo O sea, soy porque uno, si yo tú era compras uno de los esto, que estaba, de Origin, cada vez que salía algo, yo fielmente lo tenía. Ya me quedé en el wave antes de Jitsu. No me acuerdo cuál fue. ajá, yo también. Yo los dejé botados. Los cacho cuando pueda. Cuando tú te das cuenta, cuando las series son así, que tú como coleccionista te vas a dar cuenta que lo están haciendo por tirar y por jugarte los chavos, ¿entiendes? Y tú sientes eso. Pues mira, ese es muy carajo, olvídate de eso. Yo compro, imagínate, de Revelation, ya la negrita, la pretita esa yo no la tengo ni nada. Y ella es ella es ¿cómo sabe que decía? Ella es la protagonista. Y en verdad los que me gustan es Tila, Manatán, los que yo conozco, Sí, ¿entiendes? sí, Yo sí. compro los que yo conozco. No, ¿Entiendes? y de verdad que Ey, están. por más que ella es brutal y todo, pero es que no la conozco, no es de la mía, ¿sabes? Es igual que Transformer, papi, si tú te pones a comprarte lo de Transformer te vuelves loco, Sí, de verdad que ¿sabes? está Te vuelves difícil. loco. ¿Sabes? Es Generation 1 y te vuelves loco. Generation 1. Mira, yo no soy tan fan de Transformers, pero lo que sí es que creo que voy a salir de varios, de lo que tengo, y me va a quedar con dos que voy a comprar, porque quiero vender para comprar esos dos. Y ya reservé uno, que son los de Toy Zero, el Optimus Prime de Toy Zero y el Megatron, y ya con eso me conformo, porque yo no soy súper fan. Ah, mira, Ahora, a la vez que tú tienes yo por lo menos cuando consigo un buen rendering de algo, que yo digo, diablo, esto está brutal, para que lo supere tiene que ser, porque lo va a superar algo siempre, pero lo va a superar en chavo, que también. Ah, sí. ¿Entiendes? Ah, mira, Sí. chécate. Esto es para Ismael, déjame ver si lo cacho. Yo te llegué a enseñar esto que me enviaron, ¿verdad? Yo nunca le llegué a enseñar esta loquera que me enviaron, ¿verdad? Ah, no, lo dijiste en el podcast pasado. No, Y mira, Espérate, déjame ponerte ahí grandecito para que. el sarcófago de esto que viene ahora, el sarcófago de esto, en verdad, yo compré a Frankenstein primero, y porque ustedes compraron las tortugas ninja, pero de los monstruos. Pero Ajá. como yo vi que venían los monstruos originales, pues yo dije, pues me voy a comprar los monstruos originales, porque no son las tortugas. Entonces, al ver que el sarcófago que van a tirar a ver si está aquí, papi, el sarcófago está. Sí, Claro, yo creo que voy a meter la figura adentro para que ni se vea la figura, porque el sarcófago está demasiado salvaje. sí, se ve bien brutal. Está esta, me mandaron esta y esta. Y el Wolfman. Ese es blanco y negro, ¿verdad? No, los compré a colores todos. Hasta ahora Ah, los compré a todos a colores. porque yo lo vi en Target, No, pero el no, blanco y negro. Y yo contra, pero yo quiero el otro. no, ajá, el otro, yo lo he conseguido a colores, gracias a Dios hasta ahora. Y da la casualidad que yo dije, ahora falta Drácula, pero yo no sabía que Drácula iban a tirar, y es el primero, Bela Lugosi, el primer Drácula, es el Ah, que va a sí, de salir los viejos, sí.
¿Cómo consiguieron la No. licencia ese tipo? No sabemos. Universal Monster, que es el de la Universal Monster, es verdad. Mira, mira. Tú sabes que Yeah. Este es Snake Eyes. de Triciro, mira. Es más, la hacemos el unboxing aquí porque si no, va a tardar Déjame 10, verlo, déjame verlo. va a tardar 10, no sé 10 qué- años en lo que lo hago para YouTube. Déjalo por atrás, déjalo por atrás. Déjalo por la parte de atrás. eso está demente, papi. Mira, no estaba Snake tonchado allí. No, pero sí salió con esta figura. Pero tiene la, Sí, por eso, la, pues, ese es Carlos que el tiene. Tony Palm. Vienen dos. Viene uno con la primera vestimenta y con la segunda vestimenta, con la de camuflaje y con la sencilla. Ah, no, ese Pero de camuflaje, de camuflaje no es. a mí me gusta más la de camuflaje porque los brazos de Triciro no se ven bien cuando Ah, ok, el ok. Snake Eyes, Ah, los la brazos, figura, la figura. el color, sí. Aquí. Ok. Ya. Está bien bonita, de verdad. Ah, Pues, eso está demente, papi. En Toy Palmen está esas dos, mano, están las dos juntitas allí. ¿Cuánto salió eso? 1,5. ¿Pero son de qué? Triciro. Está bien, pero es de los muñequitos. O sea, no es de la película. No, Super- sí, es como es un arte de ellos. O sea, es un arte que Catherine. ellos diseñan de Triciro como tal, pero sí es más allá en las caricaturas. La Mira, caricatura, muy bien. ¿sabes? Se ve bien brutal. Pero no exactamente igual que la caricatura, es como un arte de ellos basado en Snake Eyes. Pero Se ve súper exagerado, sí, mano. se No, ve yo lo vi, yo le he bien. visto las No. cajas. Allí yo he visto el tipo los tiene las dos cajas así, pues está allí en Toy Palmen. Pero Sí no tiene. sabía No, cuánto pero vale. eso es mejor comprarlo en Sideshow, porque en Sideshow te devuelven chavos. O sea, por comprar una figura de esa te dan como 12 pesos para atrás. Mira, aquí tiene. Ah. Y le ponen un código le ponen un código de descuento y te viene sin envío, con envío gratis, sin IVU y sin nada. Tiene un montón de accesorios para ponerla a posar bien chévere. Ya, lo que Pero Con está los- bonito, de verdad, era- está bonito. No, está bien chulo, mano, está bien chulo. Con los chavitos que me han dado de Sideshow, yo compré la figura de Stan Lee, casi de gratis. El sí, Hot Toy. El Hot Toy me sale en 40 pesos, un Hot Toy. ¿Qué tú crees? Está pero bueno. Sideshow es donde tú viajas a comprar cosas también, ¿eh? Sí, como Pero con el Big crédito Basti que, Store. con, lo- Casi. con el crédito que tú sigues acumulando, cada vez que compras una figura, ellos te devuelven una cantidad. Todas las figuras tienen una cantidad que te devuelven. Pues fíjate, Yo tenía yo 100 y pico pesos hice mi primera compra el día de padre ahí en Sideshow. El Batman el que te enseñé, Carlos, el Batman ay, ¿cómo se llama la película? Dark Knight. Sí, Michael Bay. No, Ah, y Dark Knight. sí, de Dark Knight. Dark Knight. Sí, Dark Knight. Esa, Sí, ese está brutal. está Ese bien está bien bonita. exagerado. Yo todavía estoy viejo, yo todavía estoy de que las cojo en las manos, tengo que cogerle en las manos. ¿Cuánto vale esto? Ok, Sí. dale. Viejo. ¿Verdad que? Sí, no. Viejo, Pero, ahora papi, vamos para allá, ahora vamos para allá. sí, Ahora vamos para allá. No he comprado nada. He aguantado, no he ido a Walmart ni ido a ningún lado. Eso sí, fui a Walmart los otros días, compré comida de perro y no pude dejarlo pasar porque no lo había visto. O sea, no lo había visto el Marvel Legends de Thor, del malo. El Dark Knight, mismo. Sí. ajá, sí, Christian Bale. Christian Bale. Sí. No lo había visto y después que lo compré, me jajaron el joyete allí y después de que lo compré le dije al panita mío, mira, no me compre porque yo los quiero comprar allá, pues están más baratos. Yo no los compré allá, no los compré. Y dice, H, pero tienes una suerte porque Christian Bale no lo he visto nunca aquí. Y yo, ok, pues ya por lo menos salí de este. Sí, yo lo he visto de mucho Logan acá. Thunder. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Acá Yo lo he en visto. la 14? De la 14. Sí, ahí es Yo no donde lo yo vi. los veo a cada rato. Ya yo hice el wave. Ya yo hice el wave completo. Muchos años. Sale como en 200 pesos, ¿verdad? Subió demasiado, Sí, cabrón. pero fue saliendo como que en pedacitos. Salieron 3 primero, después como al otro mes salieron 2 más. Y hoy salieron 2 figuras más. Hoy salió el Thor
con la armadura. Hoy me llegó el Thor con la armadura y el Star-Lord. Ah, no, pero tú los mandas a buscar y salen más baratos. Sí, sale más barato. Sí, acá están en 33 ya, papá, que tú compras dos y son 60 y pico, 70 pesos, tú eres loco. Chacho, no. Ay, Acá pues, ya están como en 27. Están como en 27, algo así. más o menos 25, 27 está bien. Pero 33, 32 pesos, que cuando tú vienes a ver, son casi 70 pesos en dos figuras, no, no. No, de verdad que está carito eso. Yo No, no no, compro acá, ya yo no, pero- no. no, hombre, yo Yo no compro acá, ¿no? yo estoy haciendo Yo no compro eso, acá. guardando, y como ya yo sé que todas esas figuras las voy a conseguir sí o sí, eso no, ya esto de que tú no consigues una figura, ya no es así. Ya si tú quieres algo, abre eBay y lo compras y ya. Sí, más barato, de verdad. Por eso Sí, ya A yo no ver, molesto a yo Ismael. no me a agito, veces, a veces. yo a veces no me Ese agito. He-Man el He-Man es 24 horas, papi, y ese He-Man mañana está en 1.000 pesos, nivel. Sí, Pero si Ya lo que te quieres, lo lo digo. compra. Pero si lo quieres, lo compra, Ah, entiendo. Entiendo, no importan los chavos. Lo importante es que lo que está ahí, está ahí. O sea, el que es fanático a He-Man paga lo que sea. Porque si a mí me ponen las figuras de Calabozo y Dragones, la serie de 1.000 pesos, me la voy a comprar. Pero bien hecha. Me va a ser bien hecha. está bien hecho, papi, está bien hecho. Lo hizo Iron Studio. Mejor que eso no Ah, lo vas a encontrar. no, pero ahí son chicos, quiero jugar con ella, yo quiero tenerla y poder sí, hacer la serie doblarla, y quiero poner la jugar con. pose. Ay, yo quiero ponerle pose y yo quiero verle las caras y mirarlo y yo, diablo, qué brutal. No, así, en una maqueta. No, maqueta, me voy a quedar así, pero igual que ellos, así. Mira, ahorita empezamos a ver, digo, a hablar de series animadas y van a hacer una nueva serie para Netflix de los cazafantasmas. Sí. Y eso quiere decir que van a tirar más figuras de los de la serie animada. Gracias, Dios. Y quien va a hacer la serie es el hijo de Ritman. O sea que Muy no bien. es que lo va a Eh, hacer otra persona y va a ser una porquería. Yo sé que va a así quedar que chévere. el, el mismo que hizo la película, que le quedó, mira, de show, esa película quedó súper buena. Demasiado. Eso sí es una secuela. Yo tengo confianza en ese chamaco. Creo que va a ser una buena serie. Espero que sí. No, bro. Oye, y que estaban diciendo que la serie de Thundercat ahora la van a dar por otro lado, ¿verdad? No es que hay una serie nueva. Ah, No, es que la van a poner en HBO Max, pero yo no sé si eso viene para Estados Unidos, porque en Latinoamérica ya la pusieron. Por eso. Ya eso, yo vi todas las noticias que yo vi, eran noticias de Latinoamérica. Y me puse a buscar, no hay fecha de salida en Estados Unidos. Y nosotros no tenemos el HBO Max de Latinoamérica, tenemos el de Estados Unidos. Ya se supone que hubiera salido. Así que si tiene una fecha diferente, no sé. Pero en los anuncios de HBO Max Estados Unidos no hay Thundercats por ningún lado. Por lo menos lo que yo busqué sí, hace sí. poco. Sí, pues habían dicho Y luego eso. que Yo pensaba que había salido ya. No, por suerte dijeron an original series. Y yo, no jodan. Porque Si nunca van a hacer nada mejor que lo que está. hay una Nunca en van a hacer nada Hulu. mejor que lo que está. Hay una en Hulu, creo, pero y que no es la que se supone. están las dos, estaban las dos en Hulu. Sí. De hecho, la 2011 es bastante buenísima. O sea, una serie muy, muy buena. Sí, Para que no la terminaron, sí, no la terminaron. pero no jamás La como la dejaron. original. Never. Bueno, jamás, No. jamás, No. jamás. Puede ser buenísima, pero como la original. Es más, y la animación de la segunda estuvo salvaje, pero hay capítulos de Thundercat. Hay capítulos de Thundercat que eran dignos para llevárselos para el cine. En Sí. animación. Bueno, lo que tú sabes que los episodios de la muerte de Munra, eso era una película que iba para el cine. Pero como la No, de Transformers la edición fracasó, de la- la prueba felina, las pruebas felinas, esas pruebas felinas, papi, la animación, la única animación porquería de esos 5 capítulos fue el de Tigro. El de Tigro fue una porquería, pero el de Pantro, papi, el de Pantro y el de la cajera con Chitara, la animación está mejor que el intro, sí, está mejor que pues el mira, intro, cabrón. tú Mejor sabes, que el intro. cuando salieron los nuevos Thundercats, que eso fue una serie de 4 capítulos también, eso iba para cine. Lo que pasa es que para ese mismo tiempo salió la película de Transformers The Movie para el cine y esa película fracasó. Ajá. Y ellos cogieron miedo y la lanzaron, la dividieron en episodios y la tiraron para televisión.
Pero si No la va a película de fracasar nada. Transformers, No va a mataron a fracasar nada. Optimus Prime, Dijeron, dijeron que iban a matar a Optimus Prime. ¿Cómo carajo va a funcionar? Chacho, no es va a una película de funcionar. niños, una película No. de niños. Bueno, lo De mismo que niños. pasó, Los primeros, lo mismo, hubo una masacre, Starscream coge así, mató a todo el mundo, y Steve Ironhide a todo el mundo. Metió una masacre, eso fue al principio de la película. Empezó la película y salió Starscream, ¡ay, papi! Los cogió a todos y pero, los dejó pegados. pero, pero mira, tú ves eso y piensas que aprendieron la lección, pero después sale Master of the Universe Revelation y pasa exactamente lo mismo en la serie y vuelven y fracasan por la misma Sí, por estupidez. la... O sea, si tú haces, es sencillo, si haces una película de Superman, no mates a Superman, porque la gente fue a ver a Superman, ¿me entiendes? Si haces una película de Batman, yo fui a ver a Batman, no fui a ver a los demás. En G.I. Joe nos dejaron cagados. En G.I. Joe, cuando Serpento le mandó con la serpiente al hermano de Duke, que Duke se mete en el medio y le da con la serpiente en el corazón, pues Duke se ve como si pues, ahí se acaba la pelea. Porque espérate que en G.I. Joe nunca se habían dado un tiro toda Toda- la serie, nunca había salido sangre, nunca. Y de momento, papi, Duke se mete en el medio y todo el mundo, ¿está todo bien? ¡Fua! Y sangre, pues. Todo el mundo, Sí. no puede ser. Papi, y Duke no muere, gracias a Dios que no muere, pero nos dejaron ahí. Sí, es como... Oye, pero y la película de G.I. Joe, la de Persona, la de La Roca, que al principio matan a todos los G.I. Joe. Pero eso no es ya yo, no digas eso. Dios mío. Ahí no tiene que salir ni de Rock, ni ¿cómo se llama este? El de Die Hard tampoco, ni Willy, ni nadie, ni. Sí, sí. Dios mío, Carlos. Mira, pusieron a este tipo el que baila, lo que le faltaba era bailar de Duke. ¿Cómo es el que baila este? Shannon Tatum. Era la Duke. Ah, sí, sí. Ya empezamos mal por ahí. No, pero después lanzaron la película de G.I. Joe, la de Stone Shadow, que esa la lanzaron hace poco, papi. Ah, Yo sí, la sí. vi, Pero ni la he podido ver, mi pana, de lo mala que es esa película. Sí. Eso, no la eso, veas. pero No la pagué veas, 20 pesos, papi, pagué 20 pesos no. cuando salió, emocionado. Yo dije, yo la voy a ver ahora, hoy. Mira, yo la vi. Mira, Qué ritual completo, yo. papi. Popcorncito, compré la película, me metí al cuarto, vamos a ver esto. En tu casa está bien. Yo fui al cine. Que tengas que Yo fui chupártela al como cine. quieras. Por eso, de que, bueno, yo sabía que iba a ser una porquería. Porque yo sabía, pero es que no iba a ser, sabía que era tan porquería. Yo no Se lo puso el terminaron de ver. se puso el casco al final, ¿sabes? Sí, pero- No, él nunca fue Oye. Snake Eyes. No, es que un ninja que empieza a entrenar después de adulto no es ninja jamás en la vida, no puede ser ninja, necesita entrenar desde la barriga de tu madre. O sea, pero anyway. En el último podcast que yo salí, no me acuerdo, enseñé los top de que conseguí, los vintage. Sí, yo creo que sí, no me sí. acuerdo, no me acuerdo. No, Yo Ismael creo no que sí. estaba, Ismael no estaba, pero tú sí lo enseñaste. Mira, Los yo, viejitos. sí, pero yo lo vi grabado, yo lo veo grabado a ustedes, yo siempre lo veo todo el programa. Mira, yo iba a preguntarle, Jurassic World Dominion, todo el mundo dice que es una porquería. Ah, yo no sí, sé nada. espérate. Si la vieron, no digan nada, yo tengo que irla a ver. Me falta verla. Yo no Fui la a he visto verla, tampoco, no la he visto tampoco. Y yo soy Yo fanboy menos, yo de- menos. Yo soy fanboy de Jurassic Park, así que si hablan mal de También. Jurassic Park, vamos a discutir. No me importa si Yo es una también, porquería o no. No me yo importa. también. O sea, Ismael. yo voy a salir de allí emocionado. Yo la he visto toda en el cine como un nene chiquito, papi. Así que Yeah. el que esté dispuesto a discutir, porque me voy a mal de la película. No me importa. Si sea una porquería, la voy a defender. Es más, vamos a dejarlo para el podcast de la semana que viene. Tenemos la asignación de verla. Y entonces A hacer ver el si la podcast podemos- de el debate. Ese y Buzz Lightyear Sí, también. Hay yo que tampoco verlo. la he visto, no la he visto. Yo tampoco. Sí, también la tengo que ver porque Toy Story también voy en las mismas, todas en el cine. La que sí fui a ver fue Doctor Strange. De hecho, yo fui a ver Jurassic Park, pero estaba tan lleno todas las salas que no fui. Me fui a ver Doctor Strange, que estaba más vacía. Y me Ajá, encantó. Sí, Me Doctor encantó Strange la muy película. bueno.
Deja ver si puedo poner Otro este. Bueno, si no se, Sábado siempre se muñequito, tranca. yo vi. Yo vi Sí, Sábado muñequito, yo lo vi. sí, lo puse sin querer. Pero tírate la canción, no te tires el intro si ya te tiraste la canción como 2 veces. Ahí está. Deja ver. Como es en vivo, lo busqué a última hora porque no lo tenía. Pero estábamos hablando al principio de eso. Mass Crusaders, in our time, fighting crime. Están en Pick-Up. Si los quieren ver, están en la aplicación de Pick-Up. Toda la serie completa. Sí, mano, de verdad, en pico que está. Sí, está. Era esa animación, mano, esos movimientos de animación no están ya, por más computadoras que le metan. Había que dibujar. Ahí había que dibujar. Sí, el diablo, de verdad. Eso era Había que dibujar. dibujos, páginas ahí como el diablo. Eso es arte. Por eso es que como quiera cultura computadora y toda la tecnología que nosotros veamos, una explosión no se va a ver como esa explosión que tuviste ahí. Porque esa la dibujaron. Acá no está recreada, es una mierda que veamos por ahí. Hasta los sonidos como se grababan No, en no. esa época. No es lo mismo ahora. No. Doy gracias a Dios que aunque tenga hoy 50 años ya mismo esté listo para morirme ya. Viví esos tiempos. Sí, no, de verdad, es que es verdad porque de verdad yo pienso Viví eso esos mismo. tiempos, olvídate de eso. Se no va a Porque volver. ahora Se no va a mismo volver. la generación Todo eso, de nuestras todo eso nenas, se está perdiendo. sí, de verdad el mundo No, está ya- bien loco ya. ahora. Está loquísimo. Sí. Sí, pero fíjate, yo soy de los que pienso que el mundo siempre está un loco para los que tenemos, ¿sabes? Cuando tú llegas a los 30, 40 años, por ahí, ya todo lo que tú veas para allá no te va a gustar porque cuando yo era chamaquito, los de 40 también decían que estaban Sí. locos, de esta generación. Es O sea, que verdad, siempre va a ser así. Tienes razón. ¿Sabes? Cuando mi nena, mi bebé tenga 40 años, va a decir, Lacho, estos nenes de ahora están locos. Es diferente, siempre va a Sí, ser sí. diferente. Pero lo de uno siempre va a gustarle más porque hay nostalgia ahí, papi. O sea, hay nostalgia. Yo no tengo nostalgia con lo Sí. nuevo. Sentarme a ver los muñequitos los sábados, eso era otra cosa. Eso es una sensación. Mira, hay varias sensaciones que yo quisiera volver a sentir. Pero yo estoy seguro de algo, de generaciones, como tú dices, está bien que no estamos viejos y eso. O sea, que eso yo lo puedo entender, que yo soy un viejo y pues y somos cascajabias. Pero no me puedes decir a mí que jamás en la vida que cuando yo era un nene, Plaza Sésamo, rompía el fondillo a Barney, le rompía el fondillo a Cocomelo, cogía a todo el mundo y nos barataba a todo el mundo. Y aprendíamos. O sea, aprendíamos. Sí. Y aprendíamos muñequitos. ¿Sabes? Que si yo creo para mí, ¿ves? Adelantar la generación es mejorar. Hay muchas cosas que se han perdido que no es para mejorar, es para desaparecerlas. Que no, Ahora que mencionas Plaza Sésamo está en Disney Plus, en Apple TV Plus. ¿Sabes? Y está súper Pónganle bien. eso a los niños en vez de ponerle a Cocomelon. Sí. Yo se lo he puesto a mi nena, por eso lo digo. Y están súper bien, súper bien. Y siguen con la misma temática, metiendo actores nuevos y que actores y cosas que están súper cool. Pero hay varias, como estaba diciendo ahorita, hay varias sensaciones que yo quisiera volver a sentir. Una de ellas es el olor de los videojuegos. Sí. Y los videos, el olor que daban los VHS y el popcorn y todo mezclado. Era un olor raro, mano. Y a veces tú coges un VHS esos que compraste en algún video y todavía huele. Todavía. Sí. No, y que tienes que darle para atrás. Si quieres ver la cassette de nuevo, tienes que darle para atrás. No, es que da risa porque mira, ahora tú coges el control del televisor y entras a Netflix, ¿verdad? Y puedes buscar la película que tú quieras, ¿verdad? Antes tú ibas al videoclub y era como tú mismo entrar dentro de Netflix a buscar la película. Sí. Y estarla buscando con el control, pues tú ibas a tu Netflix, que era el videoclub, a escoger lo que te ibas a ver. Y de hecho, lo que ibas a ver todo el fin de semana, porque la ibas a repetir todo el fin de semana la película. Tú pagaste 3 pesos, había que verla 10 pesos. Por lo menos. No, y siempre que ibas al videoclub que te dabas la miradita así para el área de adultos. Y digo, ¿y eso? ¿Por qué está cerrado? Eso es VIP. Ahí no entra todo el mundo, gente. Ahí no entra todo el mundo. Mira, ahí dice mi primo que
Dice mi primo que la sensación que él quisiera hacerle es cuando llegaba de la escuela a ver el programa de Chevy, Dragon Ball Z. Ya, lo que es brutal. El canal La 2. sensación está brutal. No, eso está Tú brutal. sudado, sin cambiarte, te sentabas ahí a ver, a hacer el wiper. Mira, yo nunca Ya, voy a ya olvidar. para Chevy, ya para Chevy yo estaba un poquito grandecito, ya yo lo veía como que medio ridículo Sí, a sí, Chevy, sí. ya para esa etapa. Pero también fui fanático de Chevy cuando tenía la serie de él, de Sí, contenido como tal, sí. en lo que cuenta este país. Para ese tiempo yo era Sí. súper fan de Chevy. De hecho, yo tuve el cassette de rap de Chevy por su new papi. Dice que mi país me lo compara, me acuerdo. Yo le me Pero avisa ya. que ese es mi pana, ese es mi Chavi, es mi pana, lo traemos para acá para jorobar un jato. Es buena, sí. Saludos, Will, saludos, te quiero. Pues dale, Mira, muchachos. cuando salió ese cassette, yo me acuerdo que mi primo había salido un cassette también de Gilbertito Santa Rosa ese mismo día, salieron los dos. Y el primo mío, mi país le dio los chavos para que me comprara el de Chevy, ¿ves? Y él encojonado porque quería el de Gilbertito Santa Rosa y yo había gastado los chavos en el de Chevy. Desde el Chevy. Tuve como un mes, papi, como un mes escuchando a Chevy cada vez que me montaba con el país mío en el carro, ya lo tenía aborrecido. Ay. Mira, tienen las redes ahí de... Nada, a mí me siguen Ay. Ismael del Garete, la banda del Garete, lo consigues en todos lados, gracias por estar con nosotros, sigue suscribiéndote, hace poquito me estaban preguntando por un montón de cosas estaba en los prom por ahí, muchos Sí, shows sí. por ahí, y todos los chamaquitos me han preguntado, te veo lo de los juguetes, te veo aquí, te veo acá, pues sigan suscribiéndose, una vez más, muchísimas gracias por todo, love you, thank you for the work, man. Y Carlos. Bueno, me siguen en Lootbox. Lootbox en Instagram y Lootbox en YouTube. Así que si quieres ver unboxing, pedacitos de juegos, campañas completas y cuanta cosa de juguetes, pues mira, búscame en Lootbox, que ahí estamos, suscríbete al canal y síguenos en Instagram para que veas fotos y todas esas cosas. Sí, nos vemos ya la semana que viene, que tenemos que ver la película de Jurassic Park. Sí, yo la Jurassic quiero Park, ver. sí. Yo la quiero ver. Así que todo el mundo, la semana que viene prepárese para hablar de películas, vamos a hablar de las que están ahora y las que vienen ahora ahí. Digo, dímelo, Quijote, dímelo, que nos fuimos. Pues dale, nos vamos. Dale. Los quiero. Nos vemos, muchachos, gracias. Love you. Yeah.